Bueno, fecha de aniversario. ¿Quién dice que el número 13 es de mala suerte? Olvídense. Hace exactamente un año se inició un proyecto, me recordaba Juan Carlos, que día de San Antonio. Hoy se está iniciando la carreta del Chuco. Bueno, tantas cosas así que se acumulan respecto al famoso número 13. Así que muchas gracias de verdad a todas las personas que nos han dispensado y nos vienen dispensando su compañía en el día a día. Este es el video 358, o sea, casi de todo el año. Los días que no hemos estado, pues el señor José Pablo se fue a descansar un poco de Semana Santa a Santa Rosa, yo en las procesiones, Nochebuena y Año Nuevo, pues lógico, pero lo demás religiosamente día a día. Y en el día a día y en aquella aplicación de la frase recordar es volver a vivir, hace 32 años y meses se inició lo que a nivel de proyecto periodístico radial fue y es Contacto Deportivo. Luego la bifurcación a esto de redes sociales, y dos pilares en ese arranque pues son padre e hijo, son buenos amigos en primer lugar. ¿Qué recuerda el licenciado Mario Leonel Estrada Furlan dándole la bienvenida pues a este Remember de eso en Festival 2 de febrero, Día de la Virgen de Candelaria en el 87, y en sí el entorno del proyecto? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, muchas gracias. Bueno, en realidad quisiera hacer un poquito de historia. En el año 77 yo tuve la oportunidad que usted me dio en el periódico El Deportivo, y con la columna aquí antigua, el equipo antiguo acababa de subir a la mayor, y luego tuve una columna Personalidad del Deporte. Usted me abrió la puerta, estuve más de 12 años con gráfico. Luego estuvimos en otros proyectos y llegamos al Día de Candelaria del 87, cuando se fundó en el Radio Festival el programa radial. Y yo siempre lo he admirado y cuento esto porque en realidad cuesta mucho encontrar una persona que sea tan consecuente, tan perseverante, tan profesional como lo ha sido usted. Y gracias a eso se debe que el éxito se vea hasta la fecha, que ahora ya usted superó lo que es puramente radio, lo que es puramente televisión, lo que es puramente prensa impresa, y tiene un collage de todos los medios radiales, lo cual lo hace muy importante. Específicamente el programa de Radio Festival, pues qué alegre, ¿verdad? Hace 32 años estábamos patojones todavía y gozábamos con llegar a la cabina de muy temprana hora y compartir, aprender algo de la experiencia radial que usted siempre ha manejado y que le ha abierto muchas puertas en el contexto nacional. Y en el caso del retoño por el lado de Juan Carlos, también es saqueo de abrir otra vez la página. Nos acabas de enviar un par de fotografías que son de verdad aquello de elocuentes. Alguno dirá el paso del tiempo, pero al mismo tiempo el IDEM que como teletransporta uno a esa época, y hasta el nombre del radio festival que fue de festejo de iniciar ese proyecto. Sí, recuerdo, Gustavo, que el programa empezaba a las 7 de la mañana y ese primer programa el padre Julio González Celis lo abrió y nos dio la bendición, y él era muy ligado al deporte, sobre todo al ciclismo. Y después, al poco tiempo, ya hubo emisión de mediodía, y de ahí hacía un repaso de las otras emisoras de radio. Me recuerdo de Rumbos. Para mí fue muy bonito el año 98, el Mundial de Francia, porque estabas con mucha carga de trabajo encima, y estuve en Panamericana varios días en el programa y fue también una experiencia muy, muy agradable. Y Contacto estaba en AM, en FM y creciendo en sus emisiones. Me recuerdo mucho de la emisión del sábado también. Incluso la primera vez que tuve la oportunidad de estar un sábado en festival, y el invitado fue Ricardo Arjona, y llevaba un pequeño disco de 45 con una canción, creo que era 1+1 el título, y él jugaba en Leones de Marte en ese tiempo. Pero estaba Ricardo bastante distinto al que conocemos ahora, ¿eh? Sí, indiscutible. Y aquello que uno dice, bueno, cómo pasa el tiempo y cómo pasan y ocurren cosas, porque por decir lo de Ricardo, también nos dio margen de hacer una entrevista con el reloj de tiempo para José Domingo Sical y también Óscar Humberto Pineda Robles, que iban a pelear por la presidencia de la Federación. José Domingo está el domingo compitiendo por la alcaldía de Villanueva. Bueno, tantas cosas. A él le debo que me permitió en una asamblea de primera división y lo que es Liga Nacional hablar sobre el famoso asunto
de que el licenciado Luis Felipe Monroy, muy ligados al querido Antigua de ambos, quería sacar del retiro a Nixon García y a Penan para que fueran las novedades del equipo de Antigua en aquel tiempo. Bueno, tantas cosas. Pero usted hablaba, licenciado Estrada Fulán, sobre el traslado a redes. Le agradezco en lo personal, igual José Pablo, el seguimiento que usted le da a los videos, al trabajo que incluso ha sido mucho trabajo de campo, porque hemos recorrido ya a esta altura más de 17,000 kilómetros haciendo y recorriendo país. Bueno, es que en efecto, si uno se pone un poquito objetivo, se da cuenta que no hay otra persona que esté haciendo lo que usted hace. Algo de común hay cuando hacen entrevistas en los estadios o en las cabinas de radio, pero la forma en que usted lleva este año, esta novedad, es interesante, porque cuánto kilómetros recorrido, si uno considera fuera lo deportivo, los riesgos que eso conlleva y los gastos que trae, pues en realidad no cabe duda que la vocación periodística, pero sobre todo de medios audiovisuales, es la que predomina en usted. Y esto es importante. Y ahorita me recuerdo, en el año 2000, cuando yo trabajaba en la Facultad de Ciencias de Comunicación Social, la facultad entera le extendió una carta, si usted se recuerda, en donde lo declaraban amigo predilecto de los medios de televisión y prensa impresa y radio. Y todos los alumnos se congraciaron con hacerle esa carta como un testimonio, como un reconocimiento, porque a veces el periodista, en este caso usted, reconoce la labor de todos y casi nadie reconoce la labor suya. Entonces nos sentimos muy halagados, muy importantes, haciendo gala de que honrar honra. Pues muchas gracias. Y hablando en el caso de personajes, yo me pasé unas 3 noches, como se dice en términos populares, craneando el nombre, y por eso salió Contacto Deportivo, y ahora hemos tratado de tener ese contacto con la gente, nos hemos metido con José Pablo entre las porras, etcétera, y de verdad que esa convivencia es inigualable, el calor de la gente. Una de esas sale, mire, usted es el del llamerito, por lo de Cobán y cosas por el estilo, pero de verdad que un ambiente inigualable. Yo recuerdo, Gustavo, al inicio del programa, que acuñaste un eslogan que era la verdad sin ataduras. Y después fue la época muy feliz también de la revista, porque compartíamos mucho también en Contacto Revista. Recuerdo los domingos salíamos ya noche muchas veces y se pasaron los años ahí. Así que han habido distintas fases, pero Contacto Deportivo, como indicaba mi papá, ha estado como actualizándose por una parte y ampliándose por otra. Y eso ahora con la potencialidad del internet, la capacidad de distribuirlo tan rápidamente, de que quede ahí para verlo, si no es de inmediato, un archivo permanente, pues son facilidades que también tienen su mérito porque te has sabido ir adaptando a ellas. Y ahí en ese sentido le doy su lugar al chico que está ahí, el niño, como le digo, porque me terminó convenciendo de que lo de las redes sociales es actualidad y futuro, y se palpa pues el hecho de él conocedor y que le gusta monitorear mucho medios, etcétera, llegar a esta altura antes y en el mero día del aniversario a tener ya más de 20,000 seguidores en Facebook y llegando a los 6,000 suscriptores en YouTube, aparte de quien estuvo desfilando ayer en cámara, que fue Mario Rodríguez, que llegó a tener prácticamente como 160,000 visualizaciones. O sea, son números respetables, o me lo venía enseñando antes de estar por acá José Pablo, en el caso de una charla con los colegas y Puerto y López, cerca de las 80,000, etcétera. Eso es significativo, eso es muy significativo, sobre todo esta de Mario Rodríguez, porque era de las primeras, ¿verdad? O sea que entraron muy bien, la aceptación buena. Y la gran ventaja de la tecnología multimedia es que se puede compartir, y digamos, esas son las visualizaciones que tenemos registradas en la página, pero ¿cuánto se ha compartido por WhatsApp, por ejemplo, de comentarios, de impresiones? Seguramente sería un dato pues muy reconfortante. Yo te quería preguntar, Gustavo, de las entrevistas que has hecho, de los reportajes, ¿cuál te ha dejado, digamos, mejores impresiones o alguna sorpresa bonita? Pues de verdad que son varias, pero dentro de lo que ha promovido ahí José Pablo, el ingreso al quirófano del doctor Stefan Preuss, eso fue tremendo porque nos permitió estar ahí cuando estaba haciendo trabajo de glándulas mamarias de una dama, y pues nos mostró lo que se coloca ahí, que a muchas les gusta, que
digo yo, falsete, pero ni modo, pero el hecho de estar hasta con la indumentaria de médicos ahí y el tacuche oficial de ellos, todo lo que representa evitar contaminaciones, bueno, un ambiente fuera de serie, y de verdad que esos fueron momentos, creo que para José Pablo también bien especiales, para su servidor no digamos, aunque yo había estado antes con el doctor Aníbal Pozuelos viendo un cambio de una válvula cerebral de una niña con hidrocefalia en la pediatría del Hospital General. Usted, algo muy importante, uno no deja de aprender. ¿Qué sugerencia nos podría trasladar o sugerencias para ir increciendo y mejorando? Bueno, fíjese que la experiencia es buenísima. Hace unos años compartí con escuelas de Antigua todo el archivo que tenemos de Contacto Deportivo, desde que era en el diario gráfico extinto, las 2 épocas de la revista Contacto Deportivo, y lamentablemente no tenemos nada grabado de lo que era radio. Pero esta experiencia actual está siendo muy buena, está siendo muy positiva, porque ya la mayoría de patojos, de jóvenes, han echado un poquito al olvido todo lo que es impreso. Entonces nosotros somos los obligados a actualizarnos y no esperar que ellos se pongan a la altura de nosotros. Y yo creo que lo que usted está haciendo está muy bien. Como le decía al principio, fuera de micrófono y de cámara, es importante que usted lleve las entrevistas a donde están las personas. Pero también puede ser que en un momento dado, para evitar ruidos y otro tipo de contaminaciones, tenga un estudio fijo donde puedan llegar los entrevistados y hacer la entrevista más profesional, más técnica, desde el punto de vista de la tecnología moderna, aunque la práctica y la entrevista pues usted la maneja. Y un colofoncito que sale un poco del tema, pero yo he admirado mucho a Juan Carlos mi hijo, porque él ha sido una persona que ha estado con usted toda la vida. Lo ha acompañado en todos los medios de comunicación que usted ha hecho, y yo creo que es el único de los que yo veo en las fotos colaboradores que ha sido así. Yo he estado en la mayoría, incluso me cabe la satisfacción que a solo 3 cenas de los campeones no he asistido, los demás siempre he estado presente, y esto pues manifiesta la afinidad que hay a tipo personal y profesional, y por eso nos gusta y estamos con usted cuando veo que cada día hace lo posible por adaptarse más al modernismo. Bueno, pues muchas gracias de verdad a ambos. Eso, como dice una frase de la canción, toda la vida, en el caso de Juan Carlos. Y pues ojalá que, como dice aquel señor que lo tienen ahí en el boticario en los Estados Unidos, que vengan todavía tiempos mejores. En este caso vamos a tener una segunda etapa de este aniversario, cuando pues pasaremos de entrevistadores o quienes manejamos las preguntas, etcétera, a que nos entrevisten. Así que no se pierdan esta segunda parte del recuerdo del primer aniversario de Contacto Deportivo en Facebook, YouTube e Instagram. Amigos, qué gusto saludarlos a todos ustedes. A lo largo del periodismo deportivo, en todas estas décadas en cuanto a la historia, en los registros del periodismo guatemalteco, pues han existido programas, unos ya no, otros han sobrevivido. Y hoy, pues prácticamente llega a 32 años de vida el programa Contacto Deportivo, conducido por el periodista, decano en la televisión, en la radio y medios escritos, Gustavo Velázquez. Así que, Gustavo, felicidades, 32 años. Siempre lo he dicho, el tiempo lo dice uno fácil, pero han existido muchas anécdotas importantes e historia en cuanto a todas estas más de 3 décadas y 2 años de vida de Contacto Deportivo. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Realmente es como hacer una retrospectiva y un recordar es volver a vivir. Cuando se inició la parte radial de Contacto Deportivo en la ya no existente 970, la cara sonriente del cuadrante, que en este caso era Radio Festival. Antes de eso había sido la frecuencia de La Voz de las Américas, conocido cuando usted no tenía ni una cana, era puro chavito, tal vez algo del estilo, pero así se ha hecho el recorrido de la historia. Un paso también por Rumbos, que hoy es Sabrosona, dando nombres. Luego en AM durante 9 años en Panamericana, estuve media docena de años en la red, y luego retorno a Nuevo Mundo hasta que se hizo el traslapo, en el que tiene mucho que ver José Pablo, pasando de dejar Contacto Deportivo en radio, digamos, fórmula clásica, a la parte digital, que es la que justamente un 13 de junio del año pasado, un día antes de iniciar el Mundial, pues tomamos la decisión de que fuera esa fecha, al margen del número 13, que cabalístico, mala suerte, etcétera, comenzar con esta parte digital,
en las redes sociales. José Pablo es muy inquieto en ese sentido. Tuve la suerte en determinado momento que me apareció un nuevo mundo. Bueno, y ya pues ya tenemos esa relación de... Muchos dicen que es mi hijo, periodísticamente lo es, y por edad pues de plano podría ser también, pero ahí estamos con esa inquietud compartida. Sí, de hecho yo le decía a José Pablo Armas que se lo presento, un muchacho inquieto. ¿Cuántos años, José Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, Edson. 22 años de edad. 22 años de edad, estamos prácticamente en 3 generaciones. Yo vi a Gustavo Velázquez en lo mejor de su época, más joven, digo yo, no lo mejor de su época periodísticamente, porque creo que la experiencia acredita todo lo que se está viviendo, pero es importante esa combinación de generaciones. Gustavo, antes de ya hablar acerca de los cambios que ha tenido en la historia tecnológicamente los medios de comunicación que han ido evolucionando, los que no se han ido quedando, ¿cómo nace Contacto Deportivo? Bueno, una inquietud que compartí con varias personas. Usted conoce a varios de ellos, entre ellos Juanito Mioño, que es uno de los buenos amigos que me ha dejado esta carrera del periodismo, de tratar de tener una relación directa con la gente. Incluso el nacimiento del nombre se debió a unas 3 noches más o menos de desvelo, levantándome a apuntar nombres hasta decidir el por qué hacerlo y cómo hacerlo, y que incluso en la etapa actual digital pues nos ha dado el margen al convivir con la gente. Usted me lo decía cuando platicamos de poder hacer esta charla, de que usted lo hace en su medio, en Emisoras Unidas, de estar con ellos, estar con el público. Eso no tiene para mí ninguna forma de comparación, y por eso el contacto se está haciendo otra vez muy estrecho con el público al que uno se debe. Gustavo, ¿cómo nace la parte digital? Estamos en radio, la radio se ha fortalecido, digo yo, en detrimento de los medios de comunicación escritos, porque con un simple celular usted sintoniza cualquier radio en el mundo. Pero a lo digital, ¿costó dar ese paso? ¿Cómo nace la inquietud de hacer ya Contacto Deportivo digital? Pues fue una mezcla, considero yo, de factores, y ahí se les va a explicar su propia versión José Pablo, en el hecho de que, les confieso, cada vez dentro de varios factores, uno de ellos, el famoso tráfico, con todo y que yo aplico lo que me enseñó mi abuelita materna, hasta donde es posible, de que me casara de grande con doña Paciencia. Y eso de regresar en los 3 tiempos de tortillas, estar en la mañana, estar al inicio de la tarde y regresar en la noche, cada vez es más difícil. En eso apareció en escena José Pablo con sus inquietudes particulares, mucha iniciativa, y total que se le comenzó a dar forma a la posibilidad de ir dejando y empalmar, porque Contacto Deportivo Radio estuvo como tal. Incluso recordará, José Pablo, veníamos de Cobán y todavía hicimos una transmisión desde allá en carretera, mandando el material grabado a cabina para que saliera hacia el aire, el 31 de agosto del año pasado, y a esa altura ya traíamos desde el 13 de junio esa decisión plasmada en realidad, con un objetivo y eso se los va a explicar muy bien José Pablo, porque es la parte de producción, edición, de hacer un video diario, que no es tan fácil. Representa mucho en el aspecto de logística, de ir a los sectores, incluso donde usted fue testigo de cómo nos tomamos un tiempito para montar este escenario donde estamos platicando. Así es, sí, así es, y es de forma natural. José Pablo, entonces yo, como por lo que escucho de Gustavo, es una asociación de experiencia y juventud, y eso quiere decir la experiencia y la tecnología. ¿Cómo nace en tu idea, en tu concepto, el poder transformar esto? Sí, es correcto, Edson. Pues primero por las ganas. Sinceramente, a mí me gusta, siempre me ha llamado la atención el deporte, y en específico el fútbol, lo confieso. Curioso, muy curioso, porque en mi familia no les gusta. Quiero aclarar eso, sino fue mi abuelo. A mi abuelo se debe que yo le agarrara el gusto y la pasión al fútbol. Él me lo enseñó, y pues yo llegué a la universidad estudiando imagen pública y medios de comunicación, una carrera que no es ciencias de la comunicación ni tampoco es periodismo deportivo, y la mezcla de ello fue aprender sobre redes sociales, sobre cómo se maneja, y
a mí me llamaba la atención eso. Se dio la oportunidad, gracias a la universidad, quiero confesar, una oportunidad que yo hiciera radio, en Radio Mundial, en deporte, en Pasión Deportiva. Y ahí fue donde yo me empecé a empapar de todo. Luego busco otra oportunidad y ahí fue donde yo conozco a Gustavo. Yo lo llamo directamente a cabina. Él amablemente atiende la llamada y me dijo que nos conociéramos porque anteriormente a ello no nos conocíamos. Y así fue como se fueron dando las cosas. Al tiempo de conocernos y de estar en radio, yo le sugiero la idea de emigrar a redes sociales, de que su persona tuviera presencia también en redes sociales, y le estuvimos dando forma a cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de tener presencia en redes sociales. Entrevistas, cuántos videos a lo largo de estos 360 y pico días del año han subido ustedes con tanta personalidad que han tenido la oportunidad de conocer en el deporte, en el periodismo a nivel nacional e internacional? Han sido, Edson, 354 videos los que hemos subido. Esto porque sí hemos tomado algunos días de vacaciones, justamente en Semana Santa, en Navidad, obviamente, en Año Nuevo, pero ha sido una lucha constante por llevar inclusive algo distinto cada día. Y el principal reto es no únicamente encender la cámara y decir algo que ya todo el mundo sabe, podría ser inclusive las noticias, que eso sería fácil, sino llevar personajes distintos, viajar, o sea, porque no es lo mismo. Ahora con la tecnología es fácil que nosotros podamos hacer una entrevista con Amarini en Guastatoya y nosotros aquí, por ponerle un ejemplo, sino estar en la casa de Amarini con él y que la gente conozca. Eso ha sido lo enriquecedor y uno de los objetivos, llevar y transmitir algo distinto. Y prueba de ello es de que tenemos diferentes conceptos. Uno de ellos es un día con. Un día con es un día con el invitado. La primera persona con quien lo hicimos fue Amarini, y pues la gente lo pudo ver durmiendo con su pijama, el edredón de no me recuerdo qué caricatura era, pero de eso se trata, llevar algo distinto, algo diferente a los otros medios de comunicación. Hay miles, si no millones alrededor del mundo de programas deportivos nacionales e internacionales. ¿Cuántos seguidores tiene ya Contacto Deportivo? Tenemos más de 20,000 seguidores en Facebook, y quiero decir que todo esto ha sido principalmente orgánico, casi todo, y eso es algo muy bueno. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque nosotros tenemos seguidores muy fieles, o sea, estamos hablando de que tenemos ya un cierto colchón, una cantidad específica que religiosamente miran Contacto Deportivo todos los días, y aparte a ello tenemos seguidores que se van sumando únicamente por un video, 2 videos, 3 videos, pero que ven nuestro contenido. Tenemos 20,000 en Facebook y tenemos vamos a ver, casi 6,000 en suscriptores en YouTube, que eso es algo muy bueno porque YouTube es una plataforma complicada. Perdón, me gustó. Sí, yo sí me agarro las cantidades. Esos son 5,838 datos que él me dio, que le dije nos faltan 162 nada más para llegar a las 6,000 en suscriptores. Sentimientos en ese momento, Gustavo, que ve pasar el tiempo y la transformación en televisión, en radio, a la era digital. ¿Qué pasa por su mente en este momento y cómo se siente lógicamente de llegar a este grupo y de lograr, pues a veces algunos flaquean y terminan a mitad de año, en los primeros meses, y llegando a este primer año de vida de Contacto Deportivo Digital, pero 32 años de vida a lo largo de la historia? Pues yo les digo, y lo mencioné en la Cena de los Campeones, que yo los considero mis hijos, los programas, porque de alguna manera se pueden calificar así. Ha arrancado con buenos augurios. La respuesta del público es muy buena. Los números que maneja José Pablo respecto a, digamos, establecer parangones con los que tienen más tiempo que nosotros, etcétera, en proporción y en proyección. Y luego también ya la respuesta, porque mucha inquietud podemos tener él y yo, los dos juntos, o más personas que nos ayudan, pero también se necesita en determinado momento el respaldo publicitario, y ahí han ido apareciendo. Yo quiero sí mencionar de entrada al licenciado Alejandro Ceballos y a Vista Clara, el colirio que sí quita el rojo del ojo, porque cuando salimos de la parte radial clásica, él fue el primero que dijo, mira, yo soy como ustedes, y eso
también tiene un valor increíble, como en su momento Carlos Monterroso de Crediantas Monti nos llevó hasta la cigüeña, de cuando nació una cigüeñita ahí de Contacto Deportivo hace 32 años. Es una historia respetable. Gustavo, algunas barreras se han encontrado en la parte digital, saltando dichas barreras y haciendo el trabajo que ustedes acostumbran. Pues sí, hay factores. Yo diría que nuestro mayor contrincante ha sido, y lo fue ahora incluso para montar el escenario, el aspecto de la luz. Ese es algo que un compañero suyo y que nos ha ayudado, como Juan Gabriel Tiul, él tiene experiencia. En este momento tengo a una de mis hijas de gira y él nos va a traer un lote de luces para mejorar en eso, porque yo sí soy un convencido de que cada día se aprende y cada día se puede mejorar, y entonces ya eso se va a ver en videos en lugares internos, o sea, no al exterior como estamos acá, y que tuvimos que encontrar, porque yo quería hacerlo con la ceiba, pero estaba ahí muy oscuro y no había forma de... Pues son cosas que sobre la marcha se le encuentra una solución, y creo que en toda la vida, salvo que nos tenemos que ir en un determinado momento todos, todo tiene solución. En cuanto a las entrevistas, invitados, ¿se ha encontrado con algún obstáculo o todos han colaborado con usted, Gustavo? Pues no me dejará mentir José Pablo con lo que voy a decir. José Pablo es muy inquieto. Hicimos un recorrido hasta San Miguel Uspantán con Quique Rodríguez y con piloto de Emisoras Unidas, etcétera. Y José Pablo se fue preguntándole aquí que desde que salimos hasta Uspantán y desde Uspantán de regreso. Y hubo un momento en que yo, yendo adelante con el piloto, escuché una frase que se me quedó ahí grabada, y Quique le dijo, mire, dando a entender como que a la hora de requerir yo una charla, no me ha parecido alguien que me diga no, se la doy. Entonces eso ha sido un factor de verdad muy favorable, y que Quique pues lo captó y se lo compartió a José Pablo, que la gente ha sido muy colaboradora. Adaptamos, incluso mañana vamos a inaugurar otra fórmula en otro lugar, y vamos a tener un invitado de primera calidad como deportista, que usted lo conoce, que es Charles Fernández, el doble campeón centroamericano y del Caribe de pentatlón moderno, ya para darle algo tipo de primicia de cara a un inicio de segundo año. José Pablo, ¿para dónde va esta nueva era digital de Contacto Deportivo? No, yo pienso que lo que nos depara es un futuro prometedor, puesto que a la gente le está gustando, a la gente lo está aceptando bastante bien, y lo está aceptando bastante bien por el hecho de que nosotros estamos haciendo cosas distintas, cosas que parecían imposibles, y es que realmente los medios convencionales y tradicionales a veces tienden a ser muy cuadrados en ciertos aspectos. Entonces la gente quería ver, por ejemplo, a Gustavo Velázquez con Marco Tulio y Puerto, por poner un ejemplo, y hacer eso en radio o en televisión es muy complicado, es muy difícil que se coincidan, tener los permisos que se puedan dar, y en estos tipos de espacios, en este tipo de plataformas es posible, y eso es lo que le ha gustado a la gente, y es lo que vamos a o pretendemos seguir haciendo, complacer a la gente. Si nos piden algún invitado especial, hacer lo posible pues por conseguirlos, por complacerlos, y siempre el factor sorpresa, que es muy importante, intentar sorprenderlos día con día, y como decía Gustavo, el ir mejorando, el ir aprendiendo de lo que hemos vivido en este año para que el siguiente sea aún mejor. Comparte todo esto, Gustavo, con su experiencia de que esto va para más. Sí, ese es no solo como una meta que uno se traza, porque no hay que estancarse, sino que el entorno, el ambiente le da a uno a entender o le manifiesta que hacia eso vamos, y no nos detenemos. Eso es muy claro. Hay un momento en que, por decirles, tuvimos que ir a Malacatán, apareció un Uber, y ese Uber nos ayudó un montón. En este caso Javier Alfonso, que es muy pilas, otro muchacho, y entonces yo me ahorré de conducción, o sea, ha ido cuántas veces a Malacatán, y son factores que se van concatenando, que se van amarrando para poder arribar a objetivos. Le quería preguntar eso y se me quedó como en el aire, Gustavo. ¿Alguna anécdota que usted pueda resaltar en esta nueva era digital, en los 31 años anteriores de Contacto Deportivo? Uy, hay un montón. ¿Alguna especial? Bueno, yo diría, la ponemos aquella que nos quedamos en Quiché con... esa es buenísima. Incluso con mi vehículo para la familia decidimos salir porque no se podía, porque un puente estaba en reparación. Nos metimos en un sector que era
realmente para vehículos de doble tracción y no se pudo. Llegó un momento en que el carro ya no dio entre lodo y una trepada y salió humo y etcétera, y terminamos. Ahí es la parte buena dentro de algo que me salió caro. El hecho, hablando de lo económico, el hecho de que apareció gente que nos ayudó a jalar el vehículo, a llevarlo a la superficie, podría ser un sector donde ya había no lodo, sino algo de un taller mecánico, etcétera. Después una grúa que ya se imagina traer desde Chicastenango el vehículo, salió tremendo. José Pablo, que en ese sentido, mis respetos para el muchacho, se vino dentro del vehículo editando el material. Allá arriba de la grúa, y yo con el señor de la grúa dentro de la cabina del vehículo, y esa incursión por Quiché, donde nos han recibido también, tuvo esa particularidad por el factor naturaleza y el factor carreteras y el factor puentes, etcétera, pero yo le veo la parte buena. Pablo, 22 años, profesional en la comunicación, incursionando en esta parte digital, periodismo deportivo. ¿Cómo ves a Contacto Deportivo en el futuro? Yo lo veo bien, yo apuesto mucho por esto, Edson, porque realmente estamos en una época en donde ha evolucionado todo, y justamente yo lo hablaba con Gustavo el día de ayer y con otras personas. La gente ya no tiene tiempo para lo tradicional, lo convencional, lo de antes. 10 años atrás, no, un poquito más, 20 años atrás, usted iba a la calle y le preguntaba cuál era la novela y todo el mundo le decía, Betty la Fea es la que, y todo el mundo lo miraba, y todo el mundo miraba la novela, o Pedro el Escamoso, y la gente sabía. Usted sale ahorita a la calle y pregunta qué novela mira la gente ya no mira novelas. Los tiempos han cambiado, eso de Televisa presenta y todas las abuelitas viendo, eso ya no es de ahora. La gente ahora, inclusive la televisión, no es que no la vea, sino que le dedica menos tiempo. Los medios convencionales de igual manera, y lo de hoy es las redes sociales. ¿Por qué? Porque es un resumen comprimido de algo que yo puedo ver en cualquier momento, hasta inclusive cuando estoy en el baño, si lo quiero poner así, yo puedo ver 10 minutos de Contacto Deportivo y me mantengo informado, o de otros medios también. José Pablo, ¿cómo miras a Gustavo Velázquez? Si te digo, podemos decirlo sentimentalmente, ¿no? No, yo sinceramente no puedo decir más que gracias, porque él ha sido una de las personas que me ha abierto la oportunidad, primero en el medio, que no es fácil, no es sencillo, usted sabe, usted está metido en esto. Él ha creído mucho en mí, inclusive yo sin tener mayor experiencia alguna, porque sinceramente yo no estudié ciencias de la comunicación. Cabe mencionar esto de hacer entrevistas, de hablar en radio, ha sido un aprendizaje, se podría decir hasta cierto punto empírico, porque sí vi una parte de teoría en la U, pero no hay nada como la práctica, como hacerlo realmente. Y físicamente puedo decir que lo veo bien. Es una persona que inclusive tiene más energía que yo. Eso es algo que yo admiro mucho de él. Él, por darle un ejemplo, me dice, ahorita estoy en la radio, de ahí voy para la Antigua, de ahí regreso a una cena, y así son sus días. La gente muchas veces no lo sabe porque únicamente lo escucha por pequeños momentos o espacios en la tele o en la radio, pero él vive un día a día muy rápido, muy corrido y muy cargado, y eso es algo de admirar, y que es una persona muy, muy respetuosa y muy profesional en lo que hace. Él es conocedor del tema, se ha profesionalizado mucho en el deporte y tiene una excelente memoria, porque él se sabe los números exactos. Una muestra de ello es lo de los suscriptores. A mí se me había pasado y él lo tenía ahí presente y fresco. Entonces esa es la realidad y eso es lo que yo veo, Edson. Y bueno, Gustavo, ¿cómo ve al muchacho, a José Pablo Armas? Pues en primer lugar, eso que lo bauticé como niño es no solo por la edad, sino que a la edad que tiene, la madurez que muestra. Porque muchos de esa edad, o más incluso, pero sin llegar a los 30 por poner un tope, no tienen la seriedad, no tienen aquello de la responsabilidad, que es muy importante. Yo creo que en algunas en las que nos hemos quitado un poquito la sintonía es por el aspecto tráfico, porque tenemos que juntarnos a tal hora y él vive no precisamente a la vuelta, sino que entonces eso representa aquello de algún reacomodo de horario, pero en esencia es su inquietud es permanente. Ahora ya está sacando una maestría y ya tiene pautado sacar una segunda después, y entonces ese cultivo constante y esa actualización pues es algo que le va a beneficiar a él, a la familia que forme posteriormente ya directa,
Correcto, es que tu carrera, de verdad, yo decía comunicación, pero ya a tus 22 años estás graduado en Imagen pública y medios de comunicación, que es un compendio como si fuese ciencias de la comunicación, relaciones públicas, un poco de mercadeo, porque miramos imagen, porque miramos asesoría, y ese pienso yo que ha sido el éxito de Contacto Deportivo, esa mezcla de que yo conozco de redes sociales, conozco cómo pautar, conozco cómo posicionar una imagen, de las estrategias, y Gustavo conoce la parte deportiva perfectamente. Entonces esa mezcla entre los dos es el resultado de lo que la gente ve día a día. Bueno, José Pablo Armas, Gustavo Velázquez, felicidades en estos 32 años de Contacto Deportivo, evolucionando, primero radio, fue revista y ahora pues incursionando en las redes digitales. Algo que se nos haya quedado en el tintero, Gustavo, en esta entrevista, en este contacto que hemos tenido con ustedes por este 32 aniversario. No, pues realmente solo agradecerle el haber aceptado, porque normalmente yo he hecho miles de entrevistas y ahora pues es pasado al otro campo, en el caso de que usted me entreviste y usted me cuestione, incluso sin aquello de decir, mire, le voy a preguntar tal cosa, sino al natural, como a mí me gusta, y recalcar que en esta fecha estamos cumpliendo el primer aniversario de ese salto de la radio clásica y de los 32 que se juntaron de Contacto Deportivo en su esencia. Incluso el logotipo lo dice, CD, y abajo con usted desde 1987, creo que lo ha notado. Así que muchas gracias por la oportunidad de presentarle bajo este sol ya de este momento, y tremendo tacuche que se puso ahí, que es el recuerdo del aniversario de Contacto Deportivo Digital en esta fecha, hace un año, un día antes de que se iniciara la cita mundial, donde usted, lo felicito, anduvo de ruso, consiguió ahí unas relaciones hasta con las mascotas, etcétera. Sí, bonita experiencia hace ya un año, y me lo recordó ahí las redes digitales, el Facebook. Así que, Gustavo, para mí ha sido un honor contribuir en esta entrevista. Nunca me lo imaginé de estar compartiendo con usted, con esta nueva generación. Gustavito le decía yo porque pensé que era su hijo, pero ya tengo claro el panorama de la preparación académica, de lo joven que está este muchacho, y de usted que siempre lo vi siguiendo a Selección Nacional de Guatemala allá por los años 80, desde los años 80, mi papá desde antes, desde los años 70, por eso me puso Edson, pensó que iba a ser como el gran Pelé, sin embargo fue lo periodístico donde se me dio esto, así que un honor para mí, y que lo disfruten, que lo felicite, que la gente los felicite, que siga buscándolos a través de las redes sociales para todos nuestros amigos a través de Contacto Deportivo. Bueno, muchas gracias, y como digo siempre, continuamos.